Muy buenos días, mis amores. Ya estoy aquí conectada en esta transmisión en vivo desde el auto porque hoy no podíamos entrar al estacionamiento y bueno, pues como ya se hizo la hora y ya dije, bueno, me voy a conectar desde aquí, que al cabo que es un lugar tranquilo, no hay ruido, ya acabo de entrar, pero si me meto al trabajo, pues de acá que saludo, que esto, lo otro, se me va a hacer más tarde. Dije, mejor aprovecho ese tiempo, estoy un ratito aquí con ustedes, aunque sea desde el auto. Y bueno, pues no dejo de compartir con ustedes la experiencia del conocimiento de sí mismo que hemos llevado a cabo a través del tiempo que hemos aprendido esta enseñanza esenia desde la Universidad del Conocimiento y del Amor, y que bueno, yo no es que me justifique, pero yo estoy en la conciencia de que en el lugar donde quiera que nosotros estemos, cuando hablamos de la enseñanza, ese es el yo soy un Koa. Y no solamente es el hablar de la enseñanza, sino el dar manifiesto de ello, que es lo que pues nos cuesta a veces trabajo. Mira qué padre, hasta me hago para atrás eléctrico y todo. Y entonces es muy interesante cómo irnos resolviendo poco a poco en el trayecto de nuestra vida y entender y comprender que en verdad nacimos para ser felices y que hay circunstancias en la vida que pasan que nos la complicamos, que por nuestro criterio y nuestra forma de ser, que precisamente es una manera heredada en una carga genética, ya traemos una personalidad heredada, pero dice la psicología que no solamente esa personalidad heredada puede quedarse así, sino que la personalidad es 100% moldeable y nacimos para conquistarnos, y eso no lo hemos entendido ni comprendido. No hemos aprendido que nacimos para resolvernos y que precisamente es para eso que obtenemos un cuerpo, y esos son misterios que podríamos llamarlos así, que no nos han explicado nadie, pero que todos tenemos esa inquietud y esa curiosidad de saber por qué nací, para qué nací, por qué existo, por qué estoy aquí, por qué esta familia, por qué este país, por qué este idioma, por qué esta creencia, por qué esta bandera. Y que entonces, aunado a los sucesos que nos van pasando día con día, pues no entendemos por qué nos pasan cosas. A veces cuando somos niños que tenemos sueños y no sabemos ni siquiera qué es un sueño, no sabemos cómo interpretarlo, no sabemos cómo interpretar una pesadilla, no sabemos si contarla o no por temor a no saber si es real o qué pasa, y al no entender que en ese sueño que para nosotros fue tan real porque nos hizo sentir un miedo o una emoción o cualquier confusión siendo una pesadilla, no entendemos por qué sucede y por qué cuando despiertas sí causó estragos en ti, y que entonces cuando se acerca padre o madre y te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No les dices, porque tienes miedo a equivocarte, tienes miedo a ser juzgado, tienes miedo a que no te sepan comprender el suceso. Entonces todo eso se convierte en misterios que no resolvemos, y que la mayoría empezamos a vivir con ellos y crecemos con ellos, y esto te va dando una personalidad también. Y entonces empiezas a guardar secretos para con los tuyos, porque los ves que no te ganas nada compartiendo porque no te van a entender. Este día de ayer recibí a una niña de 10 años en la atención personalizada y su mamá decía que era muy enojona. Dice, pero es que yo no entiendo por qué es así. Dice, si yo le digo, es que no debes de ser con ese carácter tan marcado porque parece que naciste enojada con la vida. Y dice, no tienes nada por qué estar enojada, tienes todo por qué estar bien. Mas sin embargo me dice, está enojada siempre está molesta, siempre está atacando, siempre se está peleando con nosotros. De hecho, decía ella, no sé ya cómo hacerle, pero es esto, le digo, un árbol de peras no va a dar manzanas, un guayabo no va a dar mangos, un vástago no va a dar guanábanas. Entonces ya le heredas una carga genética que ella ya trae, pero que aparte en la convicción, en la conexión biológica de ser y estar en la formación de un cuerpo físico,
pues ellas tienen una formación y entonces los cerebros de nuestros hijos ya vienen siendo cerebros más revolucionados, cerebros modernos, por decirte algo, pero que no es que sea una modernidad, sino que es una evolución humana donde estamos en movimiento y cambio y que nosotros mismos, te he dicho muchas veces, ya no somos los mismos humanos que éramos hace 100 o 200 años o 1000 años o etc. Ya no, ya somos diferentes. Nada menos estaba posteando esta mañana en el Facebook personal Ana Rosa Martín, donde una imagen que salió, la compartí de alguien más, que decía que antes a los abuelos se les besaba la mano al saludar, saludabas al abuelo. Y yo sí, a mí me tocó esa época que saludaba a mi abuelo, a mi abuelito Evaristo, a mi abuelita Magdalena, y le saludábamos y su besito en la mano. Entonces, eso se fue quedando y llegó el momento en que mis padres, siendo hijos de esos abuelos, a mis sobrinos, sus nietos, también los empezaron a acostumbrar mis hermanos o mis mismos padres, como era la educación que tenían, cuando el padre, mi hermano o mi hermana, siendo el padre del sobrino o la madre, le decía saluda a tus abuelitos, mis papás le daban el saludo y le volteaban la mano para que se la besara. Había unos que ya en la modernidad, los últimos que fueron haciendo, como que volteaban con la mamá, como de que, ¿qué pedo? ¿Por qué le tengo que besar la mano a mi abuelo o a mi abuelita? Entonces ya el papá o la mamá le decía, sí, bésale la mano, hijo. Ahora no, ahora, bueno, a excepto de esto del confinamiento y de que ya no te besas y que no te saludas ni de mano y que no te abrazas, pues ya ahorita pues está así como que el codito, la bota, como ayer veo unos que saluden de bota y se chocaban la bota, ¿no? Pero es como que de codito, de puñito. Pero si sacando esto del contexto, la modernidad es que hubo ya un tiempo en que empezamos a adoptar una manera de saludarnos de disque besito. Y digo disque porque es una simulación, es un simulacro. Nunca te das el famoso beso. Simplemente rozas las mejillas y echas el beso para allá. Y echas el beso para allá. Muchos son pocos los que sí literalmente te dan un beso, pero hasta lo ves mal. Porque por moralidad, por nada más diplomacia, es como que así y saludas. Y algunos que pues no, sí lo hacen y te plantan el besote y hasta te llenan ahí de salivita, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no está eso porque pues no te puedes saludar así, pero cambiaron los tiempos, es a lo que me refiero. Ya no, entonces es solamente el saludo y el besito que era a los abuelos, incluso a los padrinos también, a los padrinos primeros que eran los padrinos de bautizo, que se les consideraba que a falta de padres padrinos, también se les saludaba en la mano. Y entonces, también en esos tiempos, según la religión que profesas, en el catolicismo, que es donde yo crecí, también se le besaba la mano a los sacerdotes. Entonces, ha cambiado todo, los tiempos están cambiando. ¿Por qué? Porque los cerebros están modernizándose, no modernizándose, sino que la misma evolución biológica está haciendo cerebros diferentes, con configuraciones diferentes, de acuerdo al movimiento y el cambio que se está viviendo. Y entonces los nietos de esos abuelos de antaño que se besaban la manita, que le besaban al padre, que le besaban al padrino, tuvieron ya a sus hijos, pero sus hijos, en quererse modernizar y en actualizarse y en estar en el movimiento y cambio, hicieron estas modificaciones donde en la imitación han hecho este saludo del besito virtual, así de que para acá. Y entonces ya los niños, tus nietos o tus hijos de ahora, ya ellos solamente saben saludar así. Y tus padres, en este caso cuando mis padres vivían, que son los abuelos de ahora, estos nietos de esta época, pues no sabían saludar así y hasta pues como que se cuatrapeaban, ¿verdad? Ya casi hasta se besaban en la boca porque el niño o la niña llega y abuelito y ya el papá, pues se quedaba mi papá nomás con la mano porque ya ellos era el abrazo. Entonces todo eso ha hecho que vayamos cambiando las costumbres, las normas,
los modismos. Y se han quedado, pues, valores también, se han quedado atrás, se han quedado esas formas, porque incluso yo por ejemplo no tengo hijos, pero no sé si hubiera educado a mis hijos de la misma manera, de seguir esa tradición de besar la mano al abuelo y al padrino. No sé si lo hubiera hecho igual o hubiera hecho como ahora hacen mis sobrinos, porque todavía mis hermanos que tienen hijos, ellos sí, a sus hijos, a mis sobrinos los mayores que son de mi edad y los pocos que siguen, esos todavía saludaban a mis padres de besito a la mano, a sus abuelos. Pero ya los hijos de ellos, cuando estos sobrinos se casan y se unen con otra pareja, entonces ya ellos no saludan, los hijos de ellos, que ya son mis sobrinos nietos o los bisnietos de mis papás, ya no los saludaban de besito en la mano. Esos son los que ya ya se cuatropeaban, porque ellos ya era de besito en la mejilla, de abrazo, porque ya papá y mamá eran más modernos, sobre todo los sobrinos míos más chicos, y entonces ya tenían otros modismos y ya enseñaron a sus hijos a saludar de diferente manera. Entonces ya mis papás, como pues con esas costumbres ya, bueno, ándele pues, deme su besito. Mi mamá pensaba que era que a ella le daban un besito, no pensaba que era ese besito de que aventado para el aire de los dos al mismo tiempo de, te saludo. No, ella se ponía para que le plantaran el beso. Y bueno, entonces pues les costó trabajo adaptarse a eso y nunca los vi plenamente adaptados. Mis padres siempre cuando saludaban era el saludo de mano cordial y había siempre esa confusión con sus bisnietos. Y entonces eso nos da un factor de un indicador que somos nosotros mismos los que generamos los cambios, somos nosotros mismos los que generamos y propiciamos nuevas educaciones y que con ella vamos cambiando. Yo te decía, yo no sé si yo lo hubiera hecho porque no tengo hijos, pero por ejemplo lo que yo sí noto en mí y sí lo hice y ya no lo seguí fue besarle la mano a los padres. ¿Por qué? Porque yo tengo un tío que es sacerdote, no anda por aquí, tío, y entonces es tío de mi mamá, él es como mi tío abuelo, él es hijo de un tío de mi mamá, o sea, el tío de mi mamá es hermano de mi abuelo, el padre de mi madre, entonces por eso es mi tío abuelo, pero él, mi tío Efren, siempre acostumbraba a ir a la casa a comer cuando estaba en el seminario o cuando le tocaba un templo aquí en el centro de Guadalajara, y como la casa estaba muy cerca, siempre decía, voy a ir a comer con Catalina. Y le hablaba, Catalina, voy a comer a tu casa, necesito que me hagas esto, y le pedía de comer y le pedía. Y a mí como que llegó un momento que tuve esa disyuntiva entre mi búsqueda del conocimiento y la enseñanza, que se me hacía como que ya, o sea, somos iguales, porque yo le tengo que saludar y besar la mano y cosas así. Entonces llegó un tiempo de mi rebeldía en mi juventud, teniendo, no sé, 15, 17 años, y cuando él llegaba a la casa y él siempre me dijo Ana Rosa, textualmente mi nombre completo, y él, Ana Rosa, y ya me saludaba, y yo no le besaba la mano. Entonces él me decía, Catalina, esta muchacha no me quiere saludar bien. ¿Cómo no, tío? Yo te estoy saludando. No. Sí, y ya, entonces él le decía a mi mamá y le daba la queja y le decía, esta muchacha me la ocupas mandar a confesar. Y luego ya empezaba a quererme confesar ahí, porque yo digo confesar porque empezaba a decir, ¿cuánto hace que no te confiesas? ¿Vas a misa? Que no sé qué. Y le digo, ay, pues ya me está confesando ahorita, espérame que llegue al confesionario. Yo le respondía. Entonces a él no le gustaba tanto. ¿Por qué? Porque tengo más familia y que todos eran, pues, como vienes de familias muy católicas, muy requete, muy de los Altos de Jalisco, qué bonitos. Y entonces todas mis primas casi eran muy así como que, el padre y así, ¿no? Como ver un santo. Entonces, él, a ver, está rebelde, o sea, Catalina, tu hija, está rebelde, está mal, mándamela a confesar. Y mi mamá nomás le daba risa. Entonces yo le decía, ay, claro que no, yo no me voy a ir a confesar, y menos con usted, yo le decía a mi tío. Y él siempre así, muy así siempre quería. Entonces yo dejé de acostumbrarme a besarle las manos a los padres. Tanto es así que les voy a compartir algo que no sé, en algún momento yo creo que ya lo he compartido, hace como
10 años, estábamos en un programa de televisión con Víctor Manuel Luján que se llamaba Luján en Vida, Luján en Vivo, en Canal 4. Y ese programa duró varios años y entonces, pues nomás íbamos ahí de alborotados y nos poníamos ahí y a él le gustaba sacar a todos los que estábamos ahí para demostrar en ese programa, como era un programa de a mediodía en Canal 4, era de 1 a 3 de la tarde, pues que era una hora familiar y que todos cabían en la pantalla grande, amigos, familia, las amas de casa y las modelos, las cantantes, todo. Entonces él quería vender una idea de que pues ese era un contexto donde pues todos podíamos estar y entonces aunque yo era una mujer o ama de casa o lo que él me viera, decía ponte aquí para que te tomen también. Y entonces ándale que me ponía ahí y pues ya salíamos en ese programa y te socializabas, te relacionabas, no solo con artistas, sino con políticos, con todos los medios, todo ahí veías. Y entonces, pues bueno, tocó una vez que fue una reunión y ahorita te platico porque estoy viendo aquí que nos están mandando saluditos y antes de que se me vaya este chiquitín. A ver, deja saludo desde acá arriba. Juanis, soñate, buena vida hermosa, excelente tema, como siempre la amo. Saludos, Juanis. Saluditos a todos los que están conectados. Gloria López, buenos días, hermosa maestra. Buenos días, Gloria, hermosa. Ahmed Ali, I missed you, where are you? Saluditos, God bless you, dice. Saludos, Equiprillono también, saluditos. A ver, ¿quién más? Verónica Santiago, saludos. Yoli Martín, Chavito Carvajal, buena vida. Saluditos. ¿Qué idioma es? Es que no tengo traductor aquí en la transmisión por el celular, Ecoprillono. También Marichuy Arana, saluditos. Paola, esta dice, buenos días, Brian. Hello, Brian, how are you today? Dice que estoy en live y me manda saludos y aquí estamos en en vivo desde el carro, se me resbaló. ¿Todos bien? ¿Nadie se golpeó? ¿No vieron nada indebido? Como la canción de Bronco de los Castigados, que a ver, Javiercito, ¿usted qué le vio, maestra? Mejor el castigo me lo pongo yo. Así me pasó ahorita yo con el vestido, a ver si no vieron algo. Ay, han de perdonar. Juan José Alejandro y el hashtag, ¿en qué te puedo servir? El de yo soy un cuá. Saludos a todos donde quiera que estén. Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes porque todo se trata de experimentación, todo se trata de aprendizaje, de cómo veamos nosotros la vida, pero a través del espejo de los principios y valores que esta institución llamada la Universidad del Conocimiento y del Amor nos hace esa enseñanza para la superación personal de cada uno de sí mismo. Por eso estos diálogos es el conocimiento de sí mismo a través de tu propia experimentación puesta en bandeja de tu propia vida real. Y entonces por eso hablamos a través de cómo nos va en la feria. Dice Elizabeth Lira, todo bien, todo bien. Qué bueno que todos están bien. Me da mucho gusto y no se vio nada, no nos vamos a castigar. Y bueno, entonces les decía de esta vez que fuimos a una reunión por estar en la televisión, pues te relacionas y entonces nos invitaron a una comida por ser medios, de estar en los medios, aunque no tendríamos ningún papel tan importante, pero pues ahí nos veían y nos invitaban y entonces nos invitaron a una comida de en ese tiempo el señor Cardenal. Entonces fuimos y era porque la persona que siempre organizaba las cabalgatas de la fe para los templos de aquí, donde la gente acostumbra ir, siempre le pedía como un patrocinio o invitaba a Galdino para que participara en esa cabalgata. Y entonces, pues sí, mi esposo los apoyaba o veían que les podía ayudar. Y resulta que pues por eso nos invitaron y fuimos y ándale tú, que vamos llegando y estaban sentados como en tipo herradura las mesas y entonces nosotros nos sentamos a comer y estaba el señor Cardenal de este lado, pero así nomás volteaba como, pues era raro también porque yo
o sea, era como la única mujer, ¿ves? Había puros hombres de la iglesia, puros, no sé, como diáconos, sacerdotes, seminaristas, también como, no solo eso, sino seminaristas y también, los sacerdotes, y entonces ellos eran muchos hombres, y había religiosas, monjas, o mujeres, pues así, pues con sus vestidos demasiado serios para servirles. Y por la única mujer diferente, y siendo mujer y vestida como mujer, pues era yo. Era notable que llamaras la atención porque salías del contexto. Ni eras hombre, ni eras una religiosa. Entonces, pues volteaba a ver el señor cardenal como diciendo, pues, ¿quién es? A lo mejor es una muy importante para haber venido. Yo creo que pensaba, o yo no sé qué pensaba. Total que, entonces nos dice, la persona de las cabalgatas, dice, ahorita que más o menos se desocupe, vamos para que lo saludes, le dijo a Galdino. Yo le decía a Galdino, ve tú solo, por el mismo contexto que yo observaba, que eran puros hombres y esta modalidad de mujer. Y yo decía, yo no voy, no quería ni pararme porque me sentía la rara, ¿verdad? Y salía del contexto. Entonces él decía, no, o sea, vamos los dos. Y bueno, pues ya, ahí vamos. Entonces estaba comiendo el señor cardenal y o iba a empezar a comer no sé qué. Pero llegamos, esta persona nos presenta, él nos saluda, entonces le saluda a Galdino normal, y ya, pero entonces cuando me saluda a mí, estando él sentado así y yo parada, y pues tuve que solamente hacer como una reverencia y saludarle de mano, porque en ese tiempo pues se podía, era hace 10 años o 12. Entonces él me voltea la mano así, como para dármela a besar, pero entonces yo le bajaba la mano, yo le decía, no, está bien, coma. Como que no se notara, que no se la quería besar, que siguiera comiendo, que pues porque está comiendo no se la besaba, pero en realidad yo no estaba ya en mi forma, en mi criterio de besarles ya la mano. Yo hacía muchos años me había ya quitado esa idea de besarle la mano a un sacerdote. Entonces, y él no, o sea, como que no agarró la onda y así, entonces estábamos como si estuvieras jugando a las venciditas. Y yo, ay no, qué pena, hasta que ya lo solté, le dije, no, está bien, gracias, provecho, y me volteé como ya no veo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. Entonces, eso es lo que va haciendo que cada uno de nosotros somos los que hemos ido cambiando la historia, y tenemos que seguirla cambiando. Eso es solamente una anécdota en referencia a que nosotros mismos somos los generadores de los principios y los valores en los hogares. Nosotros mismos somos los generadores de las personas que están en la calle. Los buenos y los malos salieron de un hogar. No todos fueron abandonados en un basurero o en un orfanato o siendo delincuentes. Nacieron de tus hogares y entonces la educación se mama, pero nosotros mismos, al ser seres moldeables, con una personalidad 100% moldeable, fuimos moldeándonos a imagen y semejanza de aquellos subsistemas que nos circundan. Llámese la familia nuclear, la familia parental, la familia social, los amigos, la sociedad, la escuela, el entorno y tu propio seno familiar. Entonces fuimos adoptando formas, normas, modismos que nos hacen hacer los cambios. Esa es la referencia que quería hacer. Que entonces yo, pues ya si tuviera hijos, yo no les hubiera inculcado ya besar la mano a los sacerdotes. No sé si a los abuelos hubiera continuado con esa tradición o con esa costumbre. Entonces es lo que yo quiero darte a entender, que tú también debes de analizarte que los cambios que ha habido en nuestras generaciones las has hecho tú, a consecuencia de cómo te fue en la feria. Algo a ti no te gustó de tus padres, algo a ti no te gustó de tus abuelos, que cuando ahora tú tienes la oportunidad de formar una familia y ser el jefe y la jerarquía de esa familia como madre o padre, tú modificaste. Entonces tus hijos son diferentes y entonces después tú no sabes qué hacer con ellos. Muchos otros seguimos siendo la copia de la copia de la copia y seguiste educando a tus hijos a tu imagen y semejanza o a la idea como a ti te educaron, porque no quieres batallar y dices, mal que bien,
pues a nosotros nos fue bien. Y entonces sigues educando a tus hijos con la rudeza, con la dureza, con la crudeza que a muchos de vosotros, siendo ya muy adultos, te educaron. Porque antes incluso estaban no permitidos, pero había golpes. Estaban acostumbrados los padres a darte el fajazo, el chanclazo, con la soguita, con la manguerita, con la mano mojadita, a castigarte. Yo recuerdo como dentro de la familia había una no quiero decir el nombre, había alguien que castigaba a los hijos, que si ellos se peleaban, los niños entre sí, entonces les decía, sí, se están peleando, vengan, y les daba a ellas sus tundas, pero aparte les quitaba las camisas o las blusitas porque eran niños y les ponía sal y manteca en la espalda y los ponía hincados en el sol y les hacía que se pidieran perdón. Muchas veces los ponía como las manos así o no sé cómo y les ponía que cargaran, no sé si ladrillos o bloques, me acuerdo que eran unos bloques blancos, no sé de qué son porque ahí tenía. Y entonces yo me sentía sumamente terrible, me sentía muy mal porque era una niña de 6, 7 años y veía eso y entonces yo me sentía como no culpable porque no era mi culpa, pero me sentía fuera de contexto estar viendo eso y no poder hacer nada y no comprender por qué lo hacía, porque como pues son niños, no era como para tanto porque eran también de mi edad. Si yo tenía 7, él tenía 7 y la niña tenía 6. Entonces, en esos momentos decía yo, casi trágame tierra o me quería ir a mi casa. Pero pues como me encantaba estar ahí, porque pues eran de mi edad, jugaba. Cuando pasaban estos castigos, no me encantaba. Porque en mi hogar, con mis padres, en mi casa, yo nunca vi esas situaciones. Solamente vi de mis 13 hermanos que a 2 de ellos, a una mujer y a un hombre por su rebeldía, por su manera de contestarle a mi padre, por ser grosero con él, por desobedecer, mi papá de tanto que le estaba rezongando, decían mis papás, yo no sé si sea la palabra correcta, rezongar, mi papá lo agarró a fajazos. Y a una de mis hermanas igual, por la misma situación. Entonces vivieron resentidos por siempre, porque digo por siempre porque hasta ahorita ya son adultos y están resentidos. Y yo no, yo nunca tuve esa situación conmigo porque pues seguramente no di el motivo a tal grado de que llegara mi padre a molestarse para hacerlo. Entonces yo en mi persona, hablando de como el conocimiento de sí mismo y como te va en la feria, de acuerdo al conocimiento, yo no tengo esa crianza, no tengo esa educación. Y si lo vi en 1 o 2 veces en mi vida, teniendo tantos años de vida con ellos, pues no era como para que yo agarrara una norma o una forma de que así sería la educación. Entonces escuchas a veces que a los hijos se le golpea y ahora por eso en los valores y en la educación de los hijos y los derechos a los niños y a las niñas ya está prohibido que los golpees. ¿Por qué? Porque ya no hay un fundamento. Ahora les quieres golpear sin ton ni son, pero no tanto porque los quieras golpear, sino que porque en la evolución que has tenido como especie humana, en la evolución fisiológica y la formación química, física, biológica del cuerpo, el cerebro ha evolucionado y ahí es donde no te percatas que tu cerebro está siendo un cerebro de alta definición y que ya no solamente influye la herencia genética que te hereda una personalidad y la personalidad moldeable que tú vas recreando conforme ese impacto social que también te transforma, sino que también la percepción de lo que ignoras. Ignóralo o no, hay una percepción y entonces eso te lleva a hacer cosas, podría decirse involuntarias, aunque parezcan voluntarias, porque cualquiera que no entiende este concepto y nunca ha oído hablar de la percepción y que a través de ti accionas de una manera agresiva, altanera, lujuriosa o que te lleva a situaciones negativas y molestas, entonces va a decir, ¿cómo no? Pero si lo está haciendo, ¿cómo no se va a dar cuenta? ¿Por qué no se controla?
Eso es lo que no entiendes y eso es lo que ha hecho estragos en esta sociedad y en esta humanidad, porque últimamente vemos, y no es que no haya pasado antes, todo el tiempo de nuestro tiempo y en la existencia humana ha pasado, solamente que ahora por la misma evolución, el movimiento y el cambio, hay los medios sociales que puedes conectarte y que estás al tanto en el instante. Pasa un accidente y ya tienes aquí en tus redes sociales la transmisión en vivo de las noticias de algún canal o de algún medio o de algún ser sociable que está pasando por ahí y ya lo está transmitiendo. Y te das cuenta. Entonces, pero lo que no has descubierto es que también eres un ser perceptivo que a través de una percepción agarras ideas y contextos que no te corresponden de alguien más y que tú accionas a través de ti mismo con una idea ajena. Y esa idea ajena te lleva a hacer esos actos que luego te meten en un conflicto familiar, social o laboral. Ahí es donde yo quiero llegar a este meollo del asunto de por qué entonces tenemos que estar 100% conscientes y que no solamente dejarnos llevar porque así soy y estoy cambiando y yo soy más moderno y esta es la modernidad. Papá y mamá debes de aprender desde chiquitos cómo son tus hijos y irlos viendo para que puedas comprender que un estado diferente del ser no es normal en tu hijo. Tu hijo tiene una manera de ser y que tú la debes de reconocer porque sí puede tener rasgos de acciones como tú, como el padre, como el abuelo, como la bisabuela, como el tatarabuelo, como la tía, como el tío. Pero cuando se sale de todo ese contexto que no se parece a nadie de la rama genética, entonces ese niño pudiera tener un cerebro perceptivo que es su sensor más grande y accionar con algo que él capta y entonces lo mantiene en una agresividad constante o en un miedo constante o en una incluso hiperactividad constante, que es lo que más común ahorita se está viendo, que a tus niños los diagnostican con trastorno o déficit de atención o trastorno de hiperactividad, pero es esta situación. Entonces llega el momento que les pierdes el ritmo a tus hijos y empiezas a dejar de apreciar cuando no es tu hijo, ese hijo que sí tiene la característica de la personalidad, de la carga genética que le heredaste, pero cuando ya rasga en esos lapsos de, si fuera un ecosonograma, cuando da puntos altos, de que, caray, mi hijo ya se me está descontrolando. Te acostumbras tanto a verlo de tal forma, con miedo, con pesadillas, con que no puede dormir, con que llora, con que se orina en la cama, con que tiene situaciones y dices que siempre he sido así, es nervioso, es esto. No es normal. Entonces ahí es donde tenemos que entrar para poder ayudarlo y entonces enseñarte cómo funciona el cerebro humano con una percepción que viene del externo. Por eso empezaba este diálogo de que cuando eres niño y sueñas cosas y tienes pesadillas y desde chico te acostumbras a ocultarlo, a decirlo, y entonces te vas haciendo introvertido, ensimismado y empiezas a vivir con cargas que no puedes al rato resolver y que no las sabes comprender, pero que no las cuentas porque cuando te animas a contarle a tu padre o a tu madre, es que vi tal cosa, es que siento tal cosa, y te dicen, estás loco, no pasa, estás mal. Muchos hasta te los chancleas, hasta te los vuelves a cuerear porque vienes de esas cargas genéticas donde a ti te tocó que te cuereaban. Entonces, pues ya mejor el niño aprende a vivir callado y se va olvidando de que en un momento tuvo esos cambios y entonces ya es un adulto de 20, 30, 40 o 50 años y es un alcohólico o un drogadicto o como algunos nos han dicho que se han reportado en el radio de la chica, ya están diagnosticados como neuróticos, sociópatas o esquizofrénicos. Y todo viene desde que la niñez no supiste observar esos cambios de temperamento para poderlos controlar y entonces darle a tiempo una educación diferente a tu hijo, sino que te enganchabas con él y en lugar de ayudarle al enojarte, al gritarle, al golpearle, no le estás ayudando porque estás acrecentando su percepción de miedo, de angustia, de tensión, de ansiedad, de estrés y estás haciendo que se altere más. Como no te lo puede explicar, entonces por eso cuando son muy jóvenes o ya adultos recurren a caminos aparentemente más fáciles que son las drogas o las adicciones o
los ninis que ni quieren ni estudiar ni trabajar. Y todos salieron de ti. No cayeron del cielo solos. Y entonces no comprendemos cómo funcionamos, no comprendemos cómo accionamos y cómo podemos mucho menos resolvernos. Entonces todo eso nos mete en un conflicto y nos hace ser familias disfuncionales. Y no quiere decir que hay familias buenas o familias malas, o familias normales o familias anormales, o familias, o sea, que estén con conflicto, porque en cierta forma para lo que unas es bueno, para otras no, pero todas tenemos en cierta forma una disyuntiva que nos coloca en momentos así. Entonces por eso no se puede decir cuál es buena y cuál es mala, porque para lo que unas es bueno, para otras es mala. Y entonces no podemos catalogar en conceptos, pero sí en sistemas de aprendizaje y resolución. Y entonces yo desde ese punto de vista digo que todos, absolutamente todos, necesitamos como una reeducación, hacernos cargo de sí mismo, tanto los adultos como los pequeños, y saber comprender y aprender el por qué soy y por qué existo, y que entonces de dónde vienen mis pensamientos, qué generan en mí, por qué los sueños, por qué las pesadillas, y entonces entender y comprender, y entonces tener la seguridad y poder entonces remoldearme, reeducarme y poder trascender, porque el objetivo de todo hombre, mujer o niño es comprenderse, resolverse, para poder en verdad ser feliz. Pero como desde niños aprendemos a callarnos, porque como no nos crees lo que decimos, no nos entiendes porque a ti no te pasaba o ya se te olvidó, porque generaste un tabú o lo ocultaste y lo mandaste al limbo de tu recuerdo, no quiere decir que no te sucedía, pero cuando escuchas la manera que nosotros tenemos de explicarte esto y dices, es que a mí también me pasaba, yo también era niño y tenía pesadillas, yo también mejor me callaba, porque si decía me golpeaban. Entonces, ¿por qué ahora cuando tienes a tus hijos haces lo mismo? Porque tampoco te educaste, tampoco te reeducaste, tampoco buscaste los medios y las formas para que te enseñaran qué era. Claro que muchos sí los buscas, pero los buscas y aún todavía en nuestros medios médicos o psiquiátricos no tienen estas respuestas. Y lo único que tienen, como decía ayer nuestro maestro en el cierre de nuestro trimestre, pues mandarlos a medicados o internados a un psiquiátrico y aún no tienen muchas respuestas. Y esa es la diferencia de nuestro concepto de enseñanza para poder ayudarte en todas las situaciones de donde tengas un maltrato, una adicción o una enfermedad mental. Y hay una solución, sí la hay. ¿Por qué? Porque solamente es comprender el por qué pienso como pienso, de dónde vienen los pensamientos, qué genera cada pensamiento, qué emoción entonces tú debes controlar, y también ya toma una decisión a partir de ese concepto que te permites y que no te permites, desde sabiendo lo bueno y lo malo. Entonces es volviéndote a hacer cargo de tu vida, sabiendo que tú eres tu propia responsabilidad y cada uno de los miembros de tu casa su responsabilidad de sí mismo, y cada uno trabajar para resolverse así, no señalando al otro, no tratando de exigirle al otro, no tratando de resolver al otro, sino aprender todos para que todos pongan de su parte y enseñarles sobre todo a los niños el valor de la gratitud, del trabajo que les cuesta a los padres, tenerles lo esencial, y que entonces no lo vean cuando les llama la atención como un castigo de papá o mamá, sino que empieces a educarlos con medios de reforzamiento, como dicen las terapias estas del conductivo conductual, donde él mismo sea su premio o su castigo, porque luego tú los castigas con el celular, con la tele, con no ir con el amiguito, y papá o mamá son los malos del cuento, son los ogros de la película. Ya no. Entonces tienes que buscar formas donde ellos aprendan a reformarse, porque son los niños que van a traer generaciones futuras, y entonces ¿qué nos va a tocar a nosotros?
¿qué educación? Si ya te estamos hablando que nosotros mismos hemos cambiado las normas, las formas, los valores, a imagen y semejanza, y nuestros hijos con esas locuras, ¿quién nos va a educar si llegamos como sus hijos? Esa es mi preocupación. ¿En quién voy a nacer? ¿Cómo me va a educar? Entonces tenemos que preocuparnos por dejar un mundo mejor con una humanidad mejor, porque es en la posibilidad de humanos que podríamos volver a nacer. Si los dejamos así, con toda su confusión, con todos sus miedos, con todas sus formas, pues ¿qué nos espera? En lugar de evolucionar, vamos a involucionar, y eso no queremos. Por eso es tan interesante ocuparnos de nuestros niños y atender a sus miedos, a sus llamados, a sus pesadillas, y atender y creerles y entonces buscar una atención. Pues como ahorita ya tienes esto, los que muchos están aquí, tienes seres o familiares o amigos conocidos, que sí está la Universidad del Conocimiento y el Amor para poderte orientar en este aspecto con muy grandes resultados, y que ya no estamos solos como nosotros crecimos, que ya no van a estar solos como pues a nosotros nos tocó. Si a mí a los 7 años me hubieran enseñado esto, yo me hubiera ahorrado muchas noches de llanto, de pesadillas, y de ideas, y de miedos, y de culpas, con los criterios, las formas y las normas que mis padres me educaron. Mas, sin embargo, como ya traes un objetivo de vida y una evolución, pues salí a la búsqueda. Busqué primero en la religión, después en las filosofías, y hasta que ahora ando acá. Y son pasos que vas dando hasta que hay algo que te va haciendo convicción. Pero ya no quiero que esto que he logrado, que cuando vuelva a nacer, pues siga floreciendo y no volver para atrás. Pero con los niños como los tenemos, ¿cómo? Dime, a ver, quiero saber, ¿cómo le vamos a hacer? Claro está que también hay niños sumamente inteligentes, sumamente amorosos, sumamente buenos, que también ya traen una evolución, y que ha habido padres que les han permitido nacer a través de ellos y los han seguido enseñando a través de métodos de conciencia y de principios y valores que ya también saben que traen una función, pero son muy pocos. No he visto hasta ahorita uno solo, ni con los hijos de ninguno de nuestra institución. Son los más perdidos porque también nos gana el egoísmo de creer que somos elegidos, de creer que somos tan perceptivos, de que este es el chingón, y ahí ya estamos perdidos. Entonces, digo, está preocupante la situación. Gerardo Villalobos dice: el conocimiento no se detiene, se mueve con el universo, y con el conocimiento, y cada bebé debe acoplarse. Saludos a todos. Así es, te acoplas al medio ambiente y es lo que te digo, vas creciendo y sobreviviendo. Yoli Martín dice: hola, yo lo dejé de hacer por higiene. Dice que ella dejó de dar el saludo de mano o de beso, pues por higiene. Bueno, en esta situación actual pues todos lo dejamos, pero antes de este año de confinamiento, pues era como un protocolo social, era como mal visto si no saludas. Yo nunca he sido educada, siempre me he llegado y siempre me gusta, hola, y saludo con mucho gusto, pero el de la mano y el de la confusión del beso, y unos saludan de abrazo y unos de beso y unos, ay, no, me causaba tanto conflicto que estoy tan feliz de nada más saludar hola, que digo, bueno, a ver, ahora que nos permitan regresar, poco a poco se va a ir acomodando todo, a ver qué vamos a inventar, cómo nos vamos a saludar. Arcelia Sánchez dice: mi guapa Rosy, hay una caricatura que explica lo que estás platicando, se llama Paranorman. Ah, sí, y es actual, es vigente. Yo, pues como tengo niños, no veo regularmente caricaturas, y las únicas caricaturas me quedé en todas las de Walt Disney, y pues en caricaturas de mis tiempos. Literalmente ahorita, cuando estoy alrededor de niños chiquitos que son mis sobrinos, pues me chuto que por las etapas, he visualizado que tienen etapas. Entonces las etapas es como Masha y el oso, Mimi,
Pepa, las princesas y así. Entonces la verdad que dime en dónde y en qué canal y a ver si me la chuto un día. Trini Ureña dice: linda maestra, muy buen día. Bueno, pues sí, muchas gracias. Y ya son las 11 y bueno, pues esta plática aquí del recuerdo a través del conocimiento de sí mismo, que entonces te das cuenta que ya naces para algo, ya naces para una función, ya naces para seguir en la búsqueda y en la evolución, solamente cuidando que los distractores que la sociedad te demanda, que la familia y el entorno social no te mueva. Y entonces tú ya traes una función de ser y estar, y que si tú te dejas llevar, puedes lograr llegar. Porque si yo te estoy diciendo ahora esos ejemplos y yo lo hacía de tal manera, aún a pesar de la crianza y la educación rigurosa 100% religiosa, yo en la apariencia vivía en una rebeldía al no saludar de tal manera a un religioso. Y luego en la búsqueda de ir a otras escuelas y todo eso, pues pudiera decirse que también. Y entonces no es que yo fuera o soy un anticristo, no. Soy creyente y creo en la divinidad y creo en todo eso, pero no me gustan tanto los contextos que nos utilizan y nos manipulan. Eso es. Y por eso es el conocimiento de sí mismo, que tú mismo vayas buscando para ti lo mejor, y que sabiendo lo que es bueno y malo, sabes cuando alguien te dice que está bien y que está mal. Y que nadie que te diga, hazme caso a mí, pero no le cuentes a nadie, ese te está diciendo, no me hagas caso a mí, ve, córrele y cuéntale. Y es que es verdad, o sea, nadie te puede someter, nadie te puede decir que ocultes algo, si no es la verdad. La verdad os hará libres, y la verdad siempre está en libertad de expresión para aquel que tenga oídos que oiga, para aquel que tenga ojos que vea, y para aquel que tenga voz pueda hacer uso de ella. Y aquel que te dice, sin mí no eres, aquel que te dice, sin mí no podrás, aquel que te dice, no es, porque somos seres libres con un libre albedrío, porque traemos a cuesta una evolución, un camino y una trayectoria. Entonces depende de nosotros nuestra capacidad de evolución, de entendimiento y comprensión, y lo que nos haga falta aprender para comprender y llevarlo a una excelencia, para una evolución más. Y bueno, pues mis amores, saludos, gracias Raquel Maya, Alicia Vázquez, saludos a Paola, Juan José Alejandre, gracias por estar, a todos los que se conectan cada día, y gracias a Judith Araceli también, saludos a Adela Jaramillo, saluditos Elizabeth Lira, Lupita Martínez, Mónica Rafael, saluditos Marichu Yarana, saludos, gracias a todos los que están conectados día con día, y saludos por a donde quiera que estén. Ya saben que nosotros somos la Universidad del Conocimiento y del Amor, y el hashtag Yo Soy un Coa. Gracias a Juan José Alejandre, gracias Juan José, gracias por tus halagos y tus comentarios tan halagadores. Gracias, muy pero muy requete, muy buena vida, mis amores. Hasta mañana.